Ya, muy bien. Vamos a empezar, doctores. Entonces, ya hemos hablado un poco acerca de los virus, hemos hablado un poco de las bacterias. Ahorita vamos a estar hablando acerca de los hongos que tienen afectación pulmonar. Y un poquito vamos a mencionar el tema de los parásitos. Y ya en la siguiente clase vamos a completar el tema de parásitos y micobacterias. Ya, este. En relación a los hongos que tienen un compromiso pulmonar, hemos hablado el siglo pasado ya de varios de ellos, ¿ya? Ahorita yo voy a proyectar o vamos a conversar sobre los hongos que tienen un poco más relevancia para nosotros clínicamente como localidad, o sea, los que tienen mayor impacto a nivel geográfico para nosotros. No estoy mencionando los otros hongos endémicos de otros territorios geográficos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este momento no vamos a enfocarnos en ellos. Sí los vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante cuando hagamos tropicales. Ahí vamos a hablar los hongos que tengan distribución en todas partes del mundo, pero ahorita nos vamos a enfocar a los hongos que tengan más impacto clínico, para nuestra localidad, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con uno de los hongos que es muy importante. Estamos hablando de Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii históricamente se había catalogado como un parásito inicialmente. Ya al inicio se le consideraba como un parásito, se le denominaba como un protozoo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque cuando ustedes revisen van a encontrar que en su ciclo de vida, en su ciclo, en la cual tiene varias formas de maduración, tiene distintos nombres que difieren o que se mezclan entre un hongo con las denominaciones de un parásito. Entonces, a eso crea un poquito de confusiones, ¿ya? Pero no hay que enfocarnos mucho en eso. O sea, tenemos que tener en cuenta que este es un hongo, ya filogenéticamente se lo ha catalogado como un hongo. Ahora, lo otro resaltante en historia para esto es que existen otras especies de neumocistis, como Pneumocystis carini, ¿ya? Históricamente, antes se le consideraba al Pneumocystis carini como el que causaba neumonía pulmonar, perdón, neumonía a las personas, ¿ya? Sin embargo, ya se tiene en cuenta que no es lo mismo, que una cosa es el Pneumocystis jirovecii y otra cosa es el Pneumocystis carini. Y el Pneumocystis carini tiene afección sobre todo en los roedores, no en las personas. ¿Ya? Ok, entonces son dos cosas diferentes. En la literatura, tal vez cuando revisen hay algunos libros que lo mencionan como Pneumocystis carini, pero no es el carini, es el Jirovecii como tal. ¿Ya? Entonces, el Pneumocystis es un hongo especial porque es un poquito diferente a los otros hongos. Para empezar, es que en la pared celular tiene distintos componentes. No tiene quitina, ¿ya? Y el ergosterol que estábamos acostumbrados a ver en las paredes celulares de los hongos ya no está presente. En vez de ergosterol tiene colesterol. Entonces, es un hongo que en su pared celular no tiene quitina, no tiene ergosterol, pero tiene colesterol, ¿ya? Este hongo también es bien, bien difícil de cultivar. Entonces, difícilmente van a ver un cultivo por Pneumocystis jirovecii, no es cultivable. Las formas de poder visualizarla van a ser a través de algunas pruebas especiales. Entonces, tampoco es tan fácil de visualizar al Pneumocystis jirovecii a nivel microscópico. La imagen que yo les traigo en pantalla es una de las formas evolutivas del Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii tiene dos formas evolutivas, una forma trófica y una forma quística. Ya son dos formas diferentes. La forma trófica es esta forma que nosotros estamos visualizando, es una forma única, una levadura única que, si ustedes se dan cuenta, algunas están medias redondas, otras están medias amorfas, medias aplanadas. O sea, típicamente se le denomina como en semiluna, ¿ya? O una pelota de ping-pong aplastada, ¿sí? Desinflada, más o menos así se le denomina. Pero la forma quística es una estructura un poco más grande que tiene una membrana y alberga a varias formas tróficas, ¿ya? Entonces, más o menos así es.
Cuando nosotros vemos las tinciones van a ser un poco especiales de acuerdo a la forma en la cual nosotros vamos a visualizar, ¿ya? La tinción que nosotros estamos viendo en pantallas es una tinción con derivados de plata, como el gomori, como el grocot, ¿ya? Por eso vemos todo un Fordo verdosco, pero las levaduras ya tienen una coloración media plateada o negruzca cuando a veces tiñen un poco más fuerte. Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, acá existe una membrana que está envolviendo y tiene varias estructuras tróficas en su interior. Esta es la forma quística, ¿ya? Y tenemos algunas estructuras únicas que vendrían a ser las formas tróficas. ¿Ya? Más o menos así es. Entonces vendría a ser una forma quística. A veces le dan como que la denominación de panal de abeja, porque es toda una estructura grande conteniendo varias estructuras pequeñas en su interior. Entonces, todo parte de cómo es que se va a desarrollar evolutivamente el Pneumocystis jirovecii. Acá tenemos una forma trófica. La forma trófica puede crecer un poco de tamaño y se va a dividir por fisión binaria en dos estructuras similares a la madre. Esta reproducción es una reproducción de tipo sexual, que quiere decir que tenemos una forma trófica que va a dar producto otras formas tróficas más pequeñas, pero que tienen las mismas características. La forma sexual requiere que haya una conjugación de dos formas tróficas. Tenemos dos formas tróficas que van a dar como resultado otra estructura celular, pero de mayor tamaño, conteniendo el mismo material. Ya se juntaron los dos materiales de las formas tróficas, que posteriormente se va a ir enquistando, forma una especie de quiste. Si ustedes se dan cuenta, tiene una membrana. Esta membrana se va, engrosando, o sea, se va a tener un grosor de mayor volumen y va a contener bastantes formas tróficas. Y estas formas tróficas se van a ir dividiendo, tanto que en algún momento se va a romper, va a haber un enquistamiento y se van a liberar las formas quísticas, perdón, las formas tróficas, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta, tratar de no confundirnos mucho con este juego de palabras, ¿no? Pero en resumen, tenemos dos formas en las cuales se van a reproducir el Pneumocystis jirovecii. Una forma asexual, que requiere una fisión binaria, y una reproducción sexual, la cual requiere una conjugación de las formas tróficas para generar un quiste. ¿Ya? Así de simple, más o menos es como que debemos tener en cuenta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Es que la forma predominante a nivel pulmonar va a ser la forma trófica. O sea que a nivel pulmonar lo que vamos a encontrar predominantemente van a ser formas tróficas. Más del 90% son formas tróficas, pero también vamos a encontrar formas quísticas. Los dos ciclos de reproducción pueden ocurrir en una misma persona a nivel pulmonar. ¿Ya? Este hongo se replica como quiere, como le guste. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar una reproducción sexual, pero también una reproducción asexual en una misma persona. Para que una persona adquiera la infección, se adquiere a través de la forma quística, ¿ya? Entonces, el quiste es transmitido y la otra persona lo inhala y llega a nivel pulmonar y ahí se enquista y libera las formas tróficas para generar más daño. Más o menos así es como que sucede. Cuando llega a nivel pulmonar, comienza a generar cambios inflamatorios y que ahorita vamos a comentar un poquito al respecto. Entonces, la cadena de infección, ¿cómo es? Viene o parte desde los reservorios. Tenemos personas que van a funcionar como reservorios de este hongo. ¿Qué sucede? Que existen algunos pacientes muy pequeños, pediátricos, también existen algunas personas adultas inmunocompetentes o inmunocomprometidas que surgen como reservorios, que por medio de la expiración a través de la tos, de las gotitas respiratorias, se transmite por medio de aerosoles hasta otra persona. Entonces, esta otra persona tiene que inhalar estas aerosoles conteniendo las levaduras. Y en caso de una persona sea susceptible,
es que comienza a desarrollar la enfermedad como tal. ¿Se entiende? O sea, la primera persona, el reservorio, no necesariamente es una persona que genera enfermedad. El reservorio porta consigo a la levadura y este hongo es esparcido por aerosoles hasta que llegue a una persona que es susceptible y la persona susceptible desarrolla un espectro clínico. Ahora, acuérdense, para que se desarrolle la infección o para que se desarrolle la enfermedad por neumocistis girovesi, se necesita de una condición especial. Y la condición especial es que sea un paciente inmunosuprimido, sobre todo que no tenga una buena actividad celular, o sea, una inmunosupresión de tipo celular. El paciente clásico que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser el paciente con infección por VIH. Paciente VIH que no toma tratamiento, o sea que su CD4 está en el suelo, es el paciente típico que nosotros vamos a encontrar que realiza una neumonía por neumocistis girovese. Sin embargo, no es el único paciente o no es el único tipo de paciente que tiene una inmunosupresión de tipo celular. Existen otros pacientes. Ahí entra a batallar, por ejemplo, también los pacientes que usen corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides afectan a nivel de todas las líneas de inmunidad, dentro de las cuales se encuentra la inmunidad celular. Entonces, paciente que es usuario de corticoides, paciente que usa quimioterapias, también se altera una de las líneas que vendría a ser la línea celular. Paciente con algún tipo de cáncer, sobre todo los cánceres hematológicos, paciente post-trasplantado o con una enfermedad autoinmune que requiera alguna inmunosupresión o inmunosupresor como los corticoides, son los pacientes que van a desarrollar neumonía por neumocistis girovese. El resto de pacientes no tiene tanta predominancia para desarrollar este tipo de infección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habíamos mencionado que la forma de transmisión es por la forma quística del neumocistis. Entonces acá tenemos un quiste con varias formas tróficas en su interior. Cuando llega a nivel pulmonar es reconocida por las células presentadoras de antígeno. Y las células presentadoras de antígeno lo que hacen es presentar el antígeno, ¿no? Presentan el antígeno del neumocistis y lo presentan a otros grupos celulares más especializados como los linfocitos TSD4. Entonces, estos linfocitos que generan activación de otras células linfocitarias como los linfocitos B y también generan activación de los macrófagos. Entonces, los macrófagos, los linfocitos TSD8, los polimorfos nucleares, son todas, todas estas tienen actividad citotóxica, o sea que comienzan a dañar y a destruir. Y ese es el mecanismo por el cual se comienza a eliminar todos los quistes de neumocistis que se encuentran a nivel alveolar. Este es el mecanismo correcto por el cual se hace una limpieza de los neumocistis a nivel alveolar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una persona que tiene una inmunodeficiencia de tipo celular? Tenemos acá el neumocistis. El quiste de neumocistis llega a la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno lo que hace es justamente presentar a otros linfocitos, como linfocitos TCD4. Pero como no hay, ¿sí? No hay o no funciona de manera adecuada, no logra activar las otras líneas celulares, como vendrían a ser los linfocitos B. No los logra activar. Entonces, como no se activan, tampoco logra activar lo que vendrían a ser los macrófagos o las células citotóxicas. Entonces, de esa manera, no se logra erradicar adecuadamente al neumocistis girovese. ¿Ya? Entonces, esta es la forma por la cual se explica que hay una alteración del clearance o de la limpieza de los neumocistis como tal, ¿ya? Por eso es muy importante tener en cuenta cuál mecanismo de inmunidad se encuentra alterado en nuestros pacientes para saber qué tipo de infección predominante podría suceder. Cuando el neumocistis llega a nivel alveolar, ya a nivel alveolar comienza a generar, bueno, ya tenemos los quistes, pero también se comienzan a generar las formas tróficas. Las formas tróficas comienza a recaptar o a llamar la atención de las líneas celulares y estas líneas celulares comienzan a generar sustancias inflamatorias y estas sustancias inflamatorias lo que hacen es
crear un exudado, ¿sí? Crean un exudado, también hay efusión alveolar. Y ahora vamos a ver si es que se puede. ¿Cómo es esto? Entonces, tenemos acá el alveolo, ya más o menos así. Tenemos el alveolo. Y acá comienzan a llegar las células leucocitarias, comienzan a llegar y secretar sustancias. Entonces, estas sustancias comienzan a generar secreción mucosa dentro del alveolo. Entonces, hay una fusión alveolar, pero también se genera el típico exudado, exudado espumoso eosinofílico. ¿Por qué? Porque hay generación de una especie de espuma que es por la presencia de estas células inflamatorias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los alvéolos están siendo dañados por la presencia del neumocistis. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en esta imagen que nosotros estamos visualizando en pantalla. Tenemos la radiografía de tórax como tal. ¿Ya? Y en la radiografía vamos a tener distintos daños. Tenemos algunos daños como esto, ¿ya? Que se encuentra agarrando varios grupos alveolares. Tenemos acá grupos alveolares como tal, bastantes grupos alveolares. Sí, cuando es denso así, medio homogéneo, es que está agarrando varios grupos alveolares. Acá tenemos otro grupo de alveolar. Pero también tenemos algunos que hacen unos tractos, ¿sí? Acá tenemos tracto, 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 porque tienen un compromiso intersticial. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, acá desde el mediastino comienza a partir y genera este tipo de compromiso, como si fuese desde el centro hacia la periferia. Todo esto es que está comprometido. A eso se le denomina como que en alas de murciélago, ese tipo de compromiso que parte desde el medio y extiende sus alas hacia la periferia. Todo esto es por el compromiso generado por el neumocistis. A nivel pulmonar es un poco más sencillo visualizarlo en tomografía, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, todos estos vendrían a ser los alvéolos, pero este apartado es diferente que este de acá. Este grupo de alvéolos acá está limpio, no hay inflamación, por eso se ve negro, ¿no? En cambio acá, este grupo de alvéolos de acá ya hay un compromiso, por eso se ve medio plomito, blanquecino. ¿Ya? Entonces hay un compromiso inflamatorio de tipo intersticial. Además, se van a ver algunos tractos. Acá hay un tracto, acá hay otro tracto, ¿sí? Acá hay otro tracto, acá hay otro tracto. ¿Por qué? Porque está habiendo un compromiso un poco más crónico en este caso para este paciente. Y otra característica que nosotros vamos a ver es acá, por ejemplo, acá hay una especie de quiste, acá hay otro quiste, acá hay otro quiste, acá tenemos otro quiste. Acá hay otro. ¿Por qué motivo? Porque el neumocistis de manera crónica comienza a generar inflamación. Entonces, como va avanzando y comienza y sigue avanzando y sigue progresando la inflamación, el parénquima se comienza a lesionar. Entonces, al lesionarse comienza a generar espacios en el parénquima pulmonar y estos espacios se les denomina bulas. Entonces, el neumocistis hace un infiltrado pulmonar de tipo intersticial bilateral, porque tiene en ambos lados, en ambos campos pulmonares, pero de manera crónica también genera algunos tractos fibrosos intersticiales, pero también genera lesiones de tipo bula en el parénquima pulmonar. Esas son las características del daño generado por neumocistis. ¿Qué es lo que sucede inicialmente? Inicialmente genera este tipo de patrón, infiltrado intersticial bilateral. Y de manera crónica genera este tipo de patrón con algunos tractos fibrosos y la presencia de bulas. Ahora, ojo, estas bulas también se pueden romper, ¿no? Porque es un tejido pulmonar delgadito, delgadito. ¿Ya? Entonces, más o menos así es como se desarrolla la presentación clínica del neumocistis. Ok, hasta este momento, ¿hubiera alguna duda en relación al neumocistis? Torres, ¿me escucha? Disculpe, tengo una consulta. Hola, Eh, Jeremy, dime, te escucho. lo que estaba comentando acerca de la bula. Ajá.
O sea, cómo se llegaría a formar eso, a diferencia de los tractos fibrosos que estaba comentando? O sea, tiene varios pasos, ¿no? Los cambios inflamatorios comienzan a generar un compromiso intersticial, pero este compromiso intersticial inicial, posteriormente, mientras sigue avanzando la inflamación, ya se va fibrosando. Al fibrosarse, el parénquima pulmonar ya se torna más rígido. Y acuérdate que de todos los parénquimas que tenemos, de todos los tejidos que tenemos, el tejido pulmonar necesita mucho movimiento. Entonces, se va moviendo, pero es muy rígido. Esta cicatriz que ha dejado el neumocistis se comienza a romper, entonces se va separando. Entonces, en ese mecanismo, en esa forma mecánica se va generando estos pequeños espacios de bula, porque es un compromiso inflamatorio persistente que lo va volviendo rígido, pero que se va rompiendo poco a poco. Más o menos así es el mecanismo por el cual se generan las bulas. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ya, ¿hay alguna duda más? Si no, pasamos al siguiente hongo. Ya, perfecto. Muy bien. Seguimos, ¿ya? El siguiente hongo que también es de gran importancia es el Aspergillus. Y el Aspergillus también lo hemos visto y lo hemos comentado en el siglo pasado, ¿ok? El Aspergillus tiene gran relevancia. Para empezar, es un hongo de tipo filamentoso, ¿no? El Pneumocystis es un hongo de tipo levadura, este vendría a ser un hongo de tipo filamentoso, es cosmopolita, los dos son cosmopolitas, ¿no? El Pneumocystis es cosmopolita, o sea que lo encuentras en todo el mundo, y el Aspergillus también lo encuentras en todo el mundo. La forma de llegar al diagnóstico típico para llegar al diagnóstico es microscópicamente, o sea, visualizarlo, a diferencia del neumocistis. El neumocistis, usualmente uno no llega al diagnóstico visualizándolo. Ah, eso me olvidé, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico? Una de las formas para neumocistis era visualizándolo, pero no es efectivo, no siempre lo vamos a encontrar. Las imágenes que yo le puse son ampliaciones, entonces para poder verlo es bien complejo. ¿Qué se utiliza? Se utiliza otros métodos indirectos. Se puede utilizar algunos test inmunológicos. También se puede utilizar PCR. Pero si ustedes se dan cuenta, ambos son caros. Entonces no tiene mucho, no es muy costo efectivo. Lo que se hace típicamente es poder utilizar tratamiento de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos que paciente VIH, ¿sí? Paciente VIH que está en estadio SIDA, que tiene una inmunosupresión celular bien marcada y hace una neumonía de una larga instauración, ¿sí? Acuérdense, bacteriana no tiene tanta instauración, viral tampoco no tiene tanta instauración. Entonces el otro que entra a tallar vendrían a ser los hongos. Y los hongos predominantemente en neumocistis en condición de un paciente con VIH. Encima hace un compromiso pulmonar bilateral. Entonces, le damos tratamiento y vemos cómo responde el tratamiento. Si responde el paciente al tratamiento, perfecto, se queda con el diagnóstico de neumocisis. No utilizamos en la vida real, nosotros como país, no utilizamos algún test diagnóstico para neumocisis, ¿ya? Ok, ahora sí, el Aspergillus, entonces habíamos dicho que es un hongo filamentoso y es un hongo cosmopolita, que lo vamos a encontrar en cualquier lado. La forma de diagnóstico es a través de la visualización de las estructuras sexuales. Y estas estructuras sexuales vendrían a ser lo que tenemos en pantalla, ¿ya? Eh, a- lo que se tienen que acordar ustedes es que tenemos nuestra forma filamentosa, las hifas, ¿ya? Tenemos las hifas y de las hifas pueden brotar unas estructuras como si fuesen un árbol. Tienen su estructura que va brotando, se le denomina conidióforo y va a generar una vesícula que es como una especie de cabecita. Entonces, esa vesícula va a generar otras estructuras como si fuesen cabellos. A esto se le denomina fiálides. Y cada fiálide en su extremo más distal va a tener o va a generar las conidias. ¿Ya? Entonces, al final, estas conidias, o también llamadas esporas, son los que se liberan y se va a dar la transmisión hacia otra persona. ¿No? Pero la disposición de las fiálides es lo que nos va a orientar
frente a qué grupo de aspergillus nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el Aspergillus fumigatus, que es el más común. Acá tenemos la Fialides, ¿ya? Fialide, 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 y tiene sus conidios, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa con las Fialides? Las Fialides se dice que están en los 2 tercios anteriores de toda la vesícula. Si hacemos una división, ¿ya? Y compromete 1, 2 tercios hacia adelante, ahí están las Fialides en el caso del Aspergillus fumigatus. Diferente es con el Aspergillus niger. El Aspergillus niger, miren, todas las fialides se encuentran enrollados en toda la vesícula, en el 100%, formando una corona radiada. Entonces tenemos fialides que están en toda la circunferencia de la vesícula de este Aspergillus, del Aspergillus niger. En el caso del Aspergillus flavus va a tener dos formas, ¿sí? Varía un poco